¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Nuevamente retomaremos nuestra sección de Pregunta a Flash, en donde responderé 5 de sus preguntas que me hayan dejado en los comentarios sobre nuestra amada franquicia de burras de colores. Siendo nuestra quinta y más importante pregunta del día de hoy, la de qué pudo haberle pasado a Discord en los tiempos de la quinta generación y si este está vivo. Una pregunta que ha cobrado mucha relevancia e interés, ya que recientemente la revelación del cómic número 2 de la G5 nos ha dado una posible triste respuesta. Y te recuerdo que si quieres participar en esta sección debes escribir en los comentarios de cualquier video o publicación la etiqueta Pregunta a la Flash seguido de tu respectiva pregunta, pero solo una, no toda una fila de preguntas. Además de que si quieres tener prioridad en la próxima selección o recibir una respuesta personal mía, puedes volverte miembro del canal en cualquiera de los 3 niveles, para así también obtener otros beneficios como emojis, insignias, acceso anticipado a algunas publicaciones o hasta videos, y por supuesto mi eterno agradecimiento por apoyar el canal. Por lo que sin más, comencemos. Y en nuestra primera pregunta, Ali de Jesús cuestiona cómo los ponis controlaban el clima en la G5 si no había magia. Y bueno, banda, aunque técnicamente no tengamos una respuesta oficial por parte de la franquicia, aún así podríamos decir que la respuesta es relativamente sencilla, una que por cierto nuestra querida Jack Pie nos dio a través de una interesante hipótesis suya en un directo hace tiempo. Pues por si no lo sabían, los ponis no controlaban estas cosas porque era su deber natural, sino porque simplemente podían y hasta era mal visto que ese control se perdiera, ya que hasta se sabe que los ponis le temían al bosque Everfree dado que ahí no controlaba nada y todo funcionaba de manera natural. Asimismo, también sabemos que existían muchos otros países aparte de Equestria cuyas criaturas no podían controlar el clima, por lo que lo dejaban que fluyera naturalmente. En otras palabras, el que la magia se fuera hizo que el clima recuperara su autocontrol y ya no dependiera de los ponis para funcionar. Esto también podría explicar por qué el sol y la luna eran capaces de moverse, ya que una vez que la magia se fue, estos simplemente recuperaron su movimiento natural y ya no dependían de nadie, lo que también nos termina por demostrar lo extremadamente controladores y posesivos que eran los ponis con su ambiente, cosa que es un tanto perturbadora si lo consideramos bien. Ahora pasando a nuestra segunda pregunta, Antiterrorista cuestiona si es posible que un humano pueda viajar a Equestria sin cambiar de forma. Y la respuesta es sí, banda, al menos bajo ciertas circunstancias. Y esto ya lo pudimos ver en el cómic número 5 de Generation, en donde Reckle y Draggle fueron capaces de llegar hasta Equestria manteniendo su forma humana, razón por la cual de hecho las atacaron en un principio, cosa que pareciese deshacer la lógica establecida de la franquicia, donde cada criatura adopta la forma adecuada para cada mundo, como lo llegamos a ver en Equestria Gears. Sin embargo, sí puede haber una explicación para esto, y es que recordemos que la única, o al menos la principal forma de viajar entre mundos eran los espejos de Starsuit, los cuales eran hechos a base de su magia. Es decir, los hechizos que Starsuit usaba para viajar entre mundos estaban diseñados para adoptar la forma de los locales para así pasar desapercibido, aunque dado que la mayoría de las dimensiones a las que iban eran idénticas a la suya, este cambio no se dio, por lo que únicamente cambiaban de forma al llegar al mundo humano, donde sí había formas de vida distintas a las conocidas. Y dado que Reckle y Draggle llegaron a Equestria por los portales que creaba Tretch, es lógico pensar que gracias a esto su forma no fue alterada, porque esos portales no están diseñados para alterar a quienes lo traspasen, cosa que también podría explicar por qué las Main Six no adoptaron un diseño de la G1 o una forma humana al llegar a Ponyland, porque ellas también llegaron por un portal distinto, y al traer a las ponis de la G1 consigo, estas tampoco fueron alteradas. La única cosa que no pareciese encajar aquí es el portal del bosque Everfree que vimos en el especial Crisis Vacacional, donde al cruzarlo Sunset, Twilight y Rainbow sí adoptaron formas ponis y al volver estas regresaron a su forma humana. Pero esto podría ser fácilmente explicado con que ese portal también haya sido creado por Starsuit en alguno de sus experimentos por crear los espejos, pues recordemos que este estuvo investigando sobre la creación de portales cuando aún vivía en el castillo de las dos hermanas, el cual quedaba cerca del bosque Everfree. Aunque otra opción que podría explicar esto es que el mundo de Equestria Gears en especial tenga algún tipo de efecto en sus habitantes para que estos adopten formas al entrar o salir de él, pues sabemos que ya ha habido magia desde antes de que Sunset llegara. Y la verdad, el que las personas tengan colores de piel como esos en ese mundo ya habla de la falta de normalidad ahí. Es así que nuestra tercera pregunta, Micalena Canicio cuestiona si puede haber alicornios machos.
Y bueno banda, aquí aunque no hay una respuesta formal, definitivamente puedo decirles que sí puede haber banda. Más que nada porque no veo una razón certera por la que no. Y es que se ha dejado muy en claro, al menos a lo que medios canon se refiere, que las alas y cuerno de Alicornio pueden ser obtenidos por cualquiera, ya sea a través del dominio como ocurrió con Twilight, Cadence y posiblemente Celestia y Luna, o obteniendo suficiente poder para adoptar esa forma, como ocurrió con Cozy Glow, o en dado caso una parte sustancial del poder necesario para al menos obtener una versión intangible de esa forma, como lo vimos con Sunset o Sunny, siendo la única excepción a esa norma Floriher, quien nació siendo Alicornio dado que lo heredó de su madre. Basándonos en esa lógica, podemos asumir que si un personaje masculino es capaz de cumplir esos requisitos, también podría adquirir las alas y cuerno, simplemente no ha habido nadie que lo haga. Además está la base mercadológica, donde debemos recordar que My Little Pony es una franquicia enteramente enfocada para niñas, o al menos lo era, por lo que darle estos diseños majestuosos y títulos de realeza únicamente a personajes femeninos era lo más lógico, mercadológicamente hablando, pero no descartaba la posibilidad de que un personaje masculino también los tuviera. Y como curiosidad a todo esto, lo más cercano que hemos visto a un alicornio masculino, aparte de los errores de animación y los sueños de Big Mac, es Stygian, quien al adquirir su forma de pony de las sombras adquiere alas y cuerno con la forma característica de los alicornios. Claro que su caso posee características muy distintas a las mencionadas, pero estéticamente cumple. Pasando a nuestra cuarta pregunta, Ramiro Divia se cuestiona si veremos a villanos de la G4 en la quinta generación. Y bueno banda, creo que tomando en cuenta la información que se nos ha revelado y que he llegado a cubrir en este canal, es casi seguro asumir que efectivamente llegaremos a ver villanos ya conocidos de la G4 en la quinta generación, siendo hasta ahora el candidato más fuerte el mismísimo Rey Sombra, gracias a una filtración de un peluche hace varias semanas. Esto sumado a la reciente revelación de que en los cómics de la G5 se menciona a una figura familiar que tiene como objetivo acabar con la magia, cosa que en primera instancia pareciese encajar con este icónico personaje, aunque yo realmente no lo vería como la primera opción para que este lo sea, y más bien creo que Sombra podría perfilarse a aparecer en lo audiovisual como en el especial Make Your Mark o la serie. Además de eso, recordemos que aún no sabemos qué fue de Chrysalis tras su liberación en la temporada 10, por lo que bien ella podría ser dicha figura o igualmente regresar en alguna otra historia de la serie o cómics, e incluso recordemos que los Caballeros de la Armonía terminaron escapando de su conflicto con Twilight, por lo que verlos de vuelta, al menos en los cómics, sigue siendo una posibilidad. Y solo porque se me da la gana, también podría mencionar la posibilidad remota de ver a los Thracianos, particularmente a alguna de las hijas del rey Diomedes. Ahora bien, si habláramos de los casos como T-Rex y Cozy, ahí sí es un poco más complicado, ya que hasta ahora no sabemos qué fue de ellos tras haber sido petrificados y tal parece que estos no se liberaron al igual que Chrysalis. Pero dado que es muy probable que aún sigan convertidos en piedra, sí podríamos considerar la posibilidad de volverlos a ver, dado que al estar en ese estado los vuelve inmortales, o al menos eso se entiende. En cuanto a otros villanos, realmente dudo bastante su aparición, a menos de que consideremos los flashbacks o visiones, por lo que esperamos que de ser posible el repertorio de villanos que suponemos que tendrá la G5 al menos intente llenar los zapatos que dejaron estos personajes, aunque nunca se sabe. Y finalmente nuestra quinta y más importante pregunta, Jormir Castro cuestiona qué pudo haberle pasado a Discord en los tiempos de la G5, una pregunta que pese a tener algo de tiempo hecha, hace poco cobró bastante importancia, ya que por si no lo saben, hace días se reveló la sinopsis y portada del segundo cómic de la G5, en donde se nos insinúa fuertemente que Discord murió, pues vemos que Sony sostiene uno de sus cuernos que hasta incluso parece poseer Mo. Con todo esto, es fácil suponer que nuestro querido Draconicus ha dejado la faz de la Tierra, ¿no? Bueno, realmente la cosa no es tan simple. Pues para empezar, este elemento hasta ahora lo hemos visto únicamente en la portada del cómic en cuestión, cosa que realmente no es una confirmación de ningún tipo, ya que si somos justos, los cómics siempre se han caracterizado por tener portadas estrafalarias y que en varias ocasiones no tienen mucho que ver con lo visto en la historia. Eso queda más que claro en aquellas portadas que usan un estilo subreal o referenciando a otra cosa.
Aunque también hay casos donde estas portadas sí están más aterrizadas a lo que vemos en la historia propia, pero no por eso están exentas de elementos incorrectos y que pueden generar malinterpretaciones en estas. El ejemplo más reciente de esto están en las portadas de Generation, donde generaron la idea de que tanto Trixie como el propio Discord aparecerían en esta saga, cosa que nunca ocurrió. Así que no hay que dar por sentado que veremos el cuerno de Discord o algún otro indicio de que murió en la historia, aunque tampoco debemos descartarlo. Ahora bien, en el hipotético caso de que efectivamente Discord se encuentre muerto para los tiempos de la quinta generación, habría que preguntarnos el cómo. Y aquí hay varias posibilidades. Para empezar, desconocemos hace cuánto tiempo la magia desapareció, por lo que existe la posibilidad de que ésta se haya ido aun cuando Twilight gobernaba, y hayan pasado relativamente poco desde los eventos de la G4, por lo que la primera opción es que la desaparición de la magia haya sido la causa directa del deceso de Discord, pues sabemos que este es un ser de magia caótica y si no la utiliza podría desaparecer. Sin embargo, esta opción es poco probable, ya que hemos visto en varias ocasiones que Discord es capaz de existir sin magia, pues la ha perdido muchas veces. Pero también es cierto que en esas ocasiones es bastante vulnerable, lo que abre la segunda opción, y es que considerando las circunstancias planteadas, no hay que descartar que Discord haya perdido la vida en alguna batalla, donde también haya dejado a Canterlot en ese estado devastado que vemos en la portada. E incluso, yendo un poco más lejos, podríamos considerar la posibilidad de que Discord haya muerto por simple vejez, ya que, al no haber magia, este haya dejado la inmortalidad. Esta opción es interesante, ya que de ser cierta también abre la posibilidad de que otros personajes inmortales como los alicornios, incluyendo la propia Twilight, hayan muerto por vejez, ya que al no haber magia su inmortalidad se haya acabado, por lo que reduce bastante las posibilidades de que las veamos en la quinta generación. Ahora bien, ¿esto quiere decir que no veremos a Discord en la G5? Bueno, ciertamente sí reduce bastante las posibilidades de verlo interactuar con los Mindfind en algún futuro, pero no es algo que hay que tomar por hecho, ya que aun si se confirma que efectivamente está muerto, cabe la posibilidad de que lo puedan revivir de alguna manera o que lo podamos ver nuevamente en algún flashback o visión. Pero sinceramente creo que una situación como esta es más probable que la veamos en los cómics o en los cortos de Tell Your Tale. Esto por el simple hecho de que un personaje tan alocado y caótico como Discord difícilmente puede adaptarse a una ambientación 3D, ya que tanto su diseño como sus poderes son mucho más efectivos en el plano 2D, donde no hay límites en cuanto a la versatilidad de estilos. Esto no quiere decir que Discord no pueda ser adaptado a 3D o que lo podamos ver en la serie, pero honestamente limitaría mucho su capacidad. Así que creo que efectivamente existe la posibilidad de ver nuevamente a nuestro Draconicus favorito o al menos saber qué fue de él, solo que quizás no de la manera que esperamos. Pero si ahora quieres conocer los 10 peores episodios de My Little Pony o conocer otras respuestas de Pregunta a la Flash, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y bueno, ya conocen los demás. Por lo que nos veremos muy pronto.